se empapan toda la literatura. Sabéis que lo que va a entrar elevado va a ser final del 19, que es modernismo y generación del 98, sobre todo. Es muy probable que entre un texto de la generación del 98, sonará Pío Baroja, Unamuno, Antonio Machado, ¿verdad? Son grandes. De hecho, podría ser perfectamente, aunque le llaman, se podría llamar perfectamente un segundo siglo de oro, ¿vale? A esa generación del 98. Desde ese final del siglo XIX, ¿vale? Hasta nuestros días. Yo puedo entrar cualquier autor de los que está vivo. ¿Cuál es el fallo? Que como os amargáis estudiando, queréis sacar una notaza, que es lo normal, lo que haríamos todos, pues os estudiáis generación del 98 y listos para escribir 5, 6, 7 hojas, generación del 14, el teatro antes de la guerra, civil, la novela después del 75, o sea, lo tenéis todo por bloque, muy bien organizado. ¿Y cuál es el fallo? Que pongan lo que os pongan, porque siempre el texto va a estar identificado. Van a poner un fragmento, un poema, y va a poner el título y va a poner el autor, ¿vale? ¿Qué suelen hacer los chavales? Pues que le dan un par de vistazos al fragmento, ven que es de Unamuno, imaginaos, un trocito de una novelita maravillosa que es San Manuel Bonomartis, que yo os aconsejo que la leáis. Os va a gustar y vais a aprender mucho, sobre todo si os gusta la filosofía, ¿vale? Pero es literatura, ¿eh? De Unamuno. Y de San Manuel Bonomartis, las preocupaciones filosóficas del 98, y empecé a escribir todo lo que sabéis del 98. Eso es lo que os va a pedir el cuerpo, es un fallo enorme. Eso no es hacer un comentario de texto, ¿vale? ¿Qué sería hacer un comentario de texto? Pues aprovechando todo ese temario que habéis estudiado, por ejemplo, del 98, ¿vale? Sabemos las características de la generación del 98, o sea, sobre qué temas escribían, qué ideologías tenían, ¿vale? Y la preocupación por España, en fin. Las características del 98 no las sabemos. Sabemos lo que está pasando en España. Sabéis que en literatura siempre se hace como una introducción del contexto histórico, ¿vale? Porque esto es importante. Si España ha entrado ya definitivamente en declive y las únicas colonias que le quedan son Cuba, Filipinas y Puerto Rico y alguna que otra isla por ahí, y las pierde, ¿vale? Pues todo ese pesimismo, eso al final se vuelca en la literatura, ¿vale? Hay un sentimiento de debilidad, de impotencia, de ingobernabilidad, nadie sabe cómo enderezar el país. Pues esa característica de la época, la característica del movimiento del 98, digo del 98 porque estoy poniendo de ejemplo a Unamuno, que haber puesto a Modena Grande, que ha fallecido hace poco, ¿no? Sabemos las características del propio Unamuno, ¿vale? Bueno, pues si yo sé lo que está pasando en España, sé lo que hace todo ese grupo, que tienen contactos entre sí, que escriben de una determinada manera común, y yo sé también las características de Unamuno, ¿cómo hago el comentario de texto? Bueno, pues busco todos esos rasgos en el texto que os pone, ¿vale? Todo lo demás es chascas, todo lo demás sobra, y eso los profesores lo saben. Es más, si cometierais ese fallo, por ejemplo, con Fray Luis de León, ¿vale? Esta es la oda del examen, la oda de vida retirada, pero imaginaos que tuviésemos que hacer un comentario del otro poema que solamente me contestó María del Mar, la oda Salina, Francisco Salina, ¿vale? Oda Salina, Fray Luis de León, voy a poner todo lo que me sé de la ascética y la mística, de la segunda mitad del siglo XVI. No, ese fallo no lo podéis cometer. ¿Sabéis las características de esa época? ¿Sabéis qué es la ascética? ¿Sabéis qué es la mística? ¿Sabéis cositas de Fray Luis? De su personalidad, su manera de ser, en qué trabajaba, la Universidad de Salamanca. Bueno, pues todo este tipo de cosas, intentar encontrarlas en este poema. ¿Vale? Os ponen oda de la vida retirada, la ascética, la mística, y escribo 5 folios de la ascética y la mística, y al carajo el poema, y lo toco.
la Oda Salinas, premio de León, todo lo que me sé de la ascética, la mística, todo. No. Si se os pone en el examen un poema en concreto, o un fragmento de una novela, o un fragmento de una obra de teatro, es para que comentéis ese trocito, y no una época, un autor, todas las obras que se... No. Sino que sabéis de todo eso que rodea el poema, pero que encontráis ahí en el poema, en el texto. ¿Vale? ¿Entendéis cuál es el fallo que se suele cometer, no? Uno llega a la selectividad tan cagado que es normal, pero llega nervioso por ignorancia, o sea, por desconocimiento, porque es la primera vez que la hace, ¿no? ¿No? Es normal. La novedad, el miedo a la novedad. Yo siempre se lo digo a los chavales de segundo bachillerato. ¿Sabéis lo que os va a pasar a todos? Además, ¿qué os va a pasar? Por mucho que tengáis esa tensión por hacerlo lo mejor posible, por sacar notas, en fin, que todas esas cosas hay que ir poco a poco controlándose, ¿vale? Vais a descubrir el primer día, que suelen hacer el examen de inglés, de lengua y de historia, vais a descubrir el primer día, o de matemática, que no es nada. Que no es nada. Además, 15 y 20 días antes había aprobado segundo bachillerato. O sea, tenéis mucho fresco, o sea, mucho. ¿Vale? Mucho material, mucho contenido. Os vais a dar cuenta que no era para tanto. Y que incluso a lo mejor van a salir oraciones, como me ha pasado a mí, como corrector. Algún año, lo que había que analizar era 2 oraciones simples, separadas por un punto y seguido. O sea, mucho más simple de lo que vosotros esperáis. Siempre hay un examen de selectividad, siempre hay uno en la EBAU, que suele ser complicado. Todos los años se ve en las noticias extrañeza la mayoría de los alumnos porque dicen que el examen de química ha incluido temarios que no han dado. O el examen más difícil de este año ha sido el de matemáticas. Siempre hay uno que es más complicado de lo esperado, ¿vale? Pero lo demás lo vais a ver tan fácil, porque es así, lo vais a ver tan fácil, que ese es el riesgo, que os vais a regalar. Esto no es nada, esto es una mierda, esto es una puta nariz. Y os vais a relajar de cara al segundo día, ¿vale? Ese es un riesgo que el año que viene se os recordará también. Bueno, a ver, en el examen había que comentar la oda de la vida retirada, ¿vale? Teníamos muchos indicios, bueno, sabíamos que podía ser Fray Luis de León. Entonces, lo primero que se hace es, leerlo un par de veces, ¿vale? Al leerlo un par de veces, yo ya he identificado posible autor. No os preocupéis porque en la EBAU va a venir el nombre del autor, ¿vale? Y el nombre de la obra viene también. Identifico al posible autor y tengo cierta idea de cuáles son los temas. Lo voy a leer una segunda vez para confirmarlo, ¿vale? Lo leo una segunda vez. Es ideal utilizar 2 o 3 bolígrafos diferentes, porque ahora, como voy a ver, yo sé que es el tema ascético, o podría ser la mística, podría ser San Juan de la Cruz, ¿verdad? Pero yo en esa segunda lectura no veo ni una sola señal de que haya un acercamiento, un contacto con Dios. Luego no llega a la fase final, no llega a la unión, no puede ser San Juan, tiene que ser Fray Luis, ¿vale? Entonces yo sé que el principal tema, o uno de los principales, va a ser el amor. En la primera mitad del siglo XVI no se daba el amor. Se daba el amor, ¿no? Muchos cuadros de Venus, muchos personajes desnudos, en la literatura, bueno, pues el amor que hemos visto, por ejemplo, en Garcilaso. El amor de, daos cuenta que en el siglo XV, solamente unos años antes, lo del juego del amor cortés y todo este tipo de cosas, ¿no? Había mucha libertad en el amor y la religión había decaído. Pero eso no es darle a un interruptor. O sea, si el amor es el tema fundamental, principal de la primera mitad, la segunda también lo va a ser. Lo que pasa, y eso ya lo hemos hablado, todo lo que está ocurriendo en la transformación en Europa de la contrarreforma, ¿no? Las luchas, ¿no? Que España y Felipe II
se une a la Iglesia, se une al Vaticano para combatir todo lo que viene de fuera. Y hay un resurgir otra vez de ese teocentrismo, de la religión. Entonces, ¿desaparece el amor? No. No. Lo que pasa es que ahora el amor es otro. No es el amor a una dama, a una mujer, sino es el amor en este caso a Dios. Ese tema va a estar ahí. Y lo vamos a ver. ¿Cuál era otro de los temas fundamentales que vimos también en la primera mitad? El humanismo. Yo en esa segunda lectura voy a ver, no os preocupéis porque queda todavía una tercera, que es cuando voy buscando figuras históricas. Yo voy a ver que ahí hay elementos de naturaleza, ¿vale? Está por ahí al final el mar tempestuoso, hay vientos, hay... ¿Qué pasa? ¿Que en la segunda mitad desaparece la naturaleza? No. Lo que pasa es que en la primera mitad, con ese amor libre, eso de la vida ideal para disfrutar de los placeres carnales, de los placeres materiales, el campo, la naturaleza no desaparece, sigue habiendo naturaleza, lo que pasa es que en una zeta y en un mítico no van con una chavala detrás de un árbol, ¿vale? Estos son religiosos. ¿Para qué van a la naturaleza? Para ver a Dios. Dime, Gaspar. Para ver a Dios. Para ver a Dios, o sea, para estar igual que en la primera mitad, igual cuando hay un renacimiento puro, como en Italia, como en Francia, la tranquilidad, el placer de la naturaleza, se va a disfrutar, pero sobre todo lo que se busca es ¿qué hacía Santa Teresa? Se encerraba en su celda a rezar, ¿no? Pues lo que van buscando en la naturaleza es la tranquilidad, ¿vale? El sosiego, estar apaciguado, para poder concentrarse y estar más cerca, intentar, ya sabéis, purificación, la iluminación y quizás, Fray Luis no lo logra, la unión, ¿vale? O sea que va a salir el amor, pero ahora no es el amor a una mujer. El amor a Dios va a salir a la naturaleza. Pero la naturaleza vamos a ver cómo sale. En principio es para estar más cerca de Dios, más cerca, como decía Gaspar, para intentar iniciar ese camino, la vía mística. ¿Vale? Y luego hay un tema que tampoco desaparece, ¿no? Que era el tema del humanismo. ¿Recordáis el examen? Hace poco lo habéis dado. Ahí hay dos maneras de mejorar al individuo. La primera, durante todo el poema. ¿Qué es lo que dice Fray Luis? ¿Qué os está aconsejando? Que os alejéis del pecado, que os alejéis de la ciudad, de donde están los poderosos, que os alejéis del pecado. ¿Vale? Que os alejéis del pecado. Es una manera de ser, digamos, un enriquecimiento personal, o sea, es una manera de mejorar al ser humano. Y luego está la nueva vertiente del humanismo. O sea, aquí no es que haya investigación, no hay viajes por el mundo para descubrir nuevos lugares, no se habla de medicina, pero sí se habla de una manera de vivir, ¿vale? De una mejora del espíritu, ¿vale? Porque Fray Luis, sobre todo, era un intelectual. Entonces sí que hay una manera de mejorar la condición del ser humano. Aquí hay un montón de mensajitos por ahí encerrados. Y eso es humanismo. Eso es humanismo. Luego tenemos tres temas. ¿Vale? ¿Cuál era el cuarto tema que ahora, evidentemente, en la segunda mitad del 16 no vamos a encontrar? Los mitos, la mitología. Hombre, si estamos reforzando a la Iglesia Católica, a Dios, ¿cómo voy a hablar de dioses clásicos? Eso es imposible. ¿Vale? Se nos puede colar por ahí alguno, pero eso es imposible. De hecho, hubo, como ya hemos comentado aquí, una prohibición total de todo lo que se había escrito antes. El autor del Lazarillo vive en 1554, justo la mitad, vive un éxito brutal, sabiendo que estaba haciendo algo por lo que le podían meter mano. De hecho, se publicó anónimo, ¿no? El Lazarillo. Así vamos a empezar con el Lazarillo, vamos a empezar la tercera evaluación. Conoce un éxito enorme, pero en pocos años se le acaba el pastel. ¿Por qué se prohíben ese tipo de obras?
Una obra en la que un personaje, una madre, la importancia de la Virgen, una madre sería capaz de deshacerse de un hijo. Ese mensaje es peligroso. Si yo quiero fomentar el catolicismo, la religión. Un niño que para subsistir tiene que recurrir a pequeños robos, hurtos, a engañar. Eso no es el modelo de vida que se busca en esta segunda mitad del siglo XVI. Y luego, bueno, pues aparece un abuso o un intento de abuso por parte de un clérigo a un niño. Eso ya, si los clérigos tienen que ser nuestra guía, ¿cómo van a poner un clérigo como un pederasta? Porque en esta época no se sabía lo que era un pederasta, ¿no? No se conocía la palabra pederasta. Incluso el último religioso que aparece en el Lazarillo, como Lázaro se quiere asentar en la vida, quiere buscar estabilidad porque está harto de recibir pagos, pues quiere casarse y conseguir un puesto de funcionario, un puesto estable. ¿Y qué hace el sacerdote? Un sacerdote que vende vinos. ¿Se imaginaban? ¿Qué modelo? Pues resulta que como tenía varias amantes, la más cercana, con la que más veces se iba a la cama, un sacerdote, dice, pues Lázaro, yo te he encontrado la mujer ideal. Y además os voy a poner una casita al lado de la mía. ¿Vale? Te voy a regalar la casa. Claro, ¿por qué quería tener la casa al lado de la suya? ¿Por qué? Por la familia. Por las noches, ya lo veréis en Lazarillo, por la noche la señora de madrugada se levantaba a regar, pero tardaba mucho tiempo en regar. Y el pobre Lázaro se lo creía, se iba a visitar al cura de la casa de la. Bien. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. Ya tenemos identificados los temas, ¿vale? Da igual el orden. Si queréis, hombre, al ser una autora Z, el tema principal sería el amor divino. Y como secundario podemos poner los otros dos. El crecimiento personal, espiritual, el humanismo y la naturaleza. Bien. Cuando ya he identificado los temas y hago una segunda lectura, yo me doy cuenta de cómo hace. Mirad, primera estrofa. ¿Qué es lo que hace la primera estrofa? Venga. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que los que triunfan como personas no se van a enriquecer, ¿eh? Esta gente huyen del dinero. Los que triunfan como personas son los que buscan un camino alejado del pecado, los que se alejan del ruido. Alejarse del ruido es alejarse donde está la gente. Esa es la primera estrofa y vemos un consejo. ¿Vale? Mucha gente lo logra. Es común que la gente se vaya de las ciudades al campo. No, te lo está diciendo. Lo hacen 4 gatos, lo hacen pocos. Y esos poquitos que lo hacen son los sabios, como él, San Luis, que era un intelectual. Y ahora aquí, dentro de ese consejo de retirarse de la bulla, de donde está todo el mundo, en la segunda estrofa, ¿qué veis? Sigue con los consejos. Claro, hay que huir de los soberbios. ¿Quiénes son, bueno, hoy día, se puede aplicar al siglo XXI, quiénes son los que ocupan el poder hoy día en cualquier país? La corrupción, los soberbios, los que compran, los que pagan, esos son los que gobiernan. Vamos a quitarnos también, vamos a alejarnos del bulto del pueblo, porque hacen mucho ruido, porque están emborrachándose, porque van a prostíbulos, porque ambicionan lo que tiene el vecino. Y ahora aquí te dice, vamos a alejarnos de los poderosos, que son los que compran los sillones del poder, esos que enriquecen como si fuesen árabes, esos jeques árabes que tienen, sabéis, ¿no? Estamos continuamente viendo imágenes maravillosas de Dubái, de Qatar,
Veis lo que han construido miles y miles y miles y miles de millones ahí en medio del desierto. ¿Vale? Esos palacios, eso. Vamos a huir de esa gente también. Pero de moro en mayúscula no la dio. El moro, ojo, el moro es Dios. Pero está en mayúscula. ¿Qué? ¿Tu nombre cómo lo escribes tú? La primera letra. En mayúscula. Tú no serás Dios, no vas a parar. ¿Eh? No. Todo Te está diciendo que huyamos de los soberbios, de los corruptos, de los poderosos, que imitan en sus palacios las maneras de hacer, de construir, ¿no? Enriquecer, la opulencia, ¿sabes? De chulear. O sea, es como, ¿tú escuchas eso de aunque la mona se vista de seda, mona se queda? Sí, muchos aspes, mucha piedra preciosa, semipreciosa, muchos techos dorados, dorado techo, sí. Lo que se ve de fuera, pero ¿qué es lo que hay dentro? Un tío o una tía que son corruptos, ¿vale? O sea, que no te engañen las apariencias. Gaspar, la noche te confunde, Gaspar. Cuando salgas por ahí de copichuela te vas a dar cuenta que, y vosotros igual, que a las 4 de la mañana todo el mundo es guapo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Te tomas 3 copas y ahora después a las 7 de la mañana cuando encienden las luces para empezar a fregar, digas, madre de la nueve. Bueno, ¿qué dice en esa tercera estrofa? Tenemos consejos de lo que hay que hacer, consejos de lo que hay que hacer. ¿Y aquí? Otro consejo. Huye de la gente, huye del poder, huye de los que te... Eso es, los que te hacen la pelota, No, tú tienes que valer por ti misma. Si alguien empieza a decir que guapa eres, no he visto unos ojos iguales en mi vida, algo busca. Y tú tienes que creer, claro, a ti cuando te dicen, Paula, que eres una chica maravillosa, que no has visto a nadie como tu pelo, tus ojos, tus caricias, a ti eso te gusta. A todos los que estamos aquí, A todos los que estamos aquí. Pero muchas veces no es real. Muchas veces lo que esconde son intereses que no se dicen, que no se manifiestan. Algo que da de ti. Pues vamos a oír también de esas personas que están todo el día diciendo que somos los mejores, que somos... Vamos a ser críticos, vamos a seleccionar. Bien, ahora aquí hay una serie, aquí se supone que si lo estuviéramos recitando, elevaríamos la voz, porque hay una interrogación que la inmensa mayoría de vosotros habéis identificado perfectamente, una interrogación retórica, una interrogación que no busca respuesta, y hay varias exclamaciones, ¿vale? Aquí se supone que es cuando Fray Luis te ha dado antes los 3 consejos y ahora te va a decir, vamos a suponerlo enfadado a este hombre. Este hombre es muy crítico, acabó en la cárcel. Venga, ¿qué le está pasando? Yo te he dado 3 consejos. 3 consejos que son los que yo sigo para que mi vida sea lo más ideal posible. ¿Qué se está preguntando aquí? que siempre está insista, señor. ¿Qué gano yo? ¿Vale? Ya te ha dado, te ha firmado, ¿no? Te ha recomendado 3 cosas que debes hacer. ¿Vale? Te está diciendo, aquí ya está en primera persona, el yo. ¿De qué me vale a mí? ¿De qué me vale a mí? ¿Sabes lo que es vano? Hueco, vacío. ¿De qué me vale a mí todo esto? Tener la... Estamos hablando de que este hombre es el líder de la Universidad de Salamanca. O sea, que era un hombre que ocupaba un puesto influyente en la mejor universidad del momento, la que más prestigio tenía. ¿Vale? ¿De qué me valen a mí las riquezas? ¿De qué me valen a mí recibir piropos de todo el mundo?
¿vale? ¿De qué me vale a mí estar rodeado de gente que está más preocupada del juego, del sexo, de la gula, de disfrutar de la comida, del vino? ¿Eso a mí para qué me sirve? ¿Vale? Te está diciendo, si yo lo que realmente busco es... ¿Qué dicen esa pregunta retórica? Es la primera vez que menciona a Dios, indirectamente. Y no va con mayúsculas, Dios. Vino una metáfora. ¿Creéis que cuando va al campo este hombre se pone así como los de Titanic en la proa, dándole la brisa marina? ¿Qué viento el que busca? Claro. ¿De qué me vale a mí todo eso? Si a mí lo que realmente me interesa, por lo que siento ansiedad, ¿vale? Por lo que no me hallo contento, estoy desalentado, estoy preocupado. Si yo lo que realmente quiero es buscar ese viento, o sea, quiero, pero no lo logro, Fray Luis, no lo logro. Lo que quiero es sentir ese viento, sentirte a ti, Señor, ¿vale? Seguimos. Aquí ya vamos a la naturaleza. Ha mencionado el viento este puede ser perfectamente la metáfora de ese intento de conectar con Dios. Ahora aquí se relaja, después de haber hecho esta pregunta, que yo me lo imagino dando un golpe encima de la mesa. ¿Para qué puñetas quiero yo todo eso si lo único que me interesa es buscar y encontrar? ¿Veis? El pobre se queda en la búsqueda, no lo logra. Ahora se relaja. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso. ¿Cuál es el secreto seguro? Me tengo que venir a la naturaleza para encontrarlo, ¿Cuál es ese secreto seguro? Secreto porque está oculto. Y seguro porque si lo encuentra, él alcanza la plenitud, el éxito. ¿Cuál es el secreto? Lo sabéis todo. Claro. Conectar con Dios, tocar a Dios, conocer, ¿no? ¿Sabéis lo que es el deleite? El disfrute, el placer. Esto que han dicho antes de, sí, estar rodeado de amigos, está muy bien. Que estén todo el día diciéndote que qué bueno eres y que, en fin, qué grande, qué guapo, todo eso está muy bien. Tener dinero, todo eso está muy bien. Pero yo el deleite, el verdadero placer, es cuando encuentro a Dios. Roto casi el navío, porque él está hablando de esa vía mística, aquí es donde empieza a mencionar la vía mística. Roto casi el navío es el barco, a vuestro almo reposo, almo puse en el examen, bueno, tenéis por el examen, significa como santo o algo así, ¿no? Santo. A vuestro santo reposo. ¿Os acordáis de lo que San Juan de la Cruz, cómo terminaba la noche oscura cuando se había fundido en Dios, que hablaba del amado, de la amada, unidos? ¿Os acordáis cuando estuvimos hablando de eso? Y retrata esa imagen de los dos como dos amantes, fundidos en un abrazo, ya han terminado de conectar, y los dos se quedan abrazados, incluso él pone el pecho, su cabeza en el pecho del alma. Aquí lo tenéis. El barco, que yo he lanzado a la mar, que estos son metáforas. Yo he lanzado un barco a la mar para iniciar un viaje, por un viaje de dolor. ¿Por qué sé yo que ese viaje es difícil? Por otra metáfora. Bueno, venga María, la tienes ahí. La de roto casi el navío. Este te está diciendo, vamos a ver, Señor, ¿por qué me haces esto? Si yo me alejo del dinero, me alejo del poder, me alejo de los corruptos, del vicio donde está todo el mundo. Aquí está. ¿Por qué me haces? ¿Por qué?
sabiendo que yo soy quien más se lo merece, inicio la vía mística y me la convierte en un mar tempestuoso, un mar que me impide llegar al final, a la unión, porque se me ha ido la pantalla, porque el barco se me ha roto. No va a llegar al puerto, no va a llegar a la unión. ¿Qué he hecho mal? ¿Aquí? Ah, pues ven aquí, ¿no? Vale, es verdad. Bueno, pues ahí lo veis. Bueno, pues un sueño no roto, un día puro, alegre. Bueno, yo creo que nos quedamos aquí en el examen, ¿no? Vamos, entonces no vamos a seguir. Después lo que hace es reconocer que no ha triunfado. Bueno, pues si yo tengo claro cuáles son los tres temas, ¿vale? Sobre todo la estética. Y también el amor a Dios y la naturaleza. Veo lo que dice, que los poemas siempre es mucho más fácil porque en cada estrofa se va a decir una cosa. Como mucho, aquí podríamos, por ejemplo, por aquello de resumir, ya podemos hacer la estructura externa. ¿Vale? Yo veo que la primera, la segunda y la tercera estrofa hablan de lo mismo. Son recomendaciones, consejos de lo que no debo hacer. ¿Vale? De lo que no debería hacer vosotros, que os vais a leer. Podría ser perfectamente una parte. Si os da la gana, podéis poner estas tres, ponerlas una a una. No una única parte en las tres estrofas. Por cierto, nunca pongáis párrafos. Así de gente que ha puesto párrafos. Párrafos en prosa. Aquí estamos hablando de estrofas, ¿vale? Esa. Podemos poner primera estrofa. Consejos sobre huir a la naturaleza, alejarse del bullicio. Segunda estrofa, así podría ser la estructura externa. Alejarse de los que acumulan el poder, ¿vale? Porque siempre van a intentar quedarse ahí arriba del poder, pisoteando el cuello todo lo que está debajo, ¿vale? Tercera parte, tercera estrofa, ¿vale? Recomienda o consejo sobre huir también de todas estas personas que intentan barrerte el camino, besarte los pies, porque seguro que tienen intereses ocultos. Podemos poner tres partes o coger las tres estrofas y ponerlas en una única parte y matamos tres pájaros de un tiro, que es poner consejos para ser un buen, acordado del humanismo, un buen cristiano, ¿vale? O para ser una buena persona. Aquí te explica por qué él rechaza esas tres y por qué te está aconsejando que rechace esas tres, lo que te he dicho antes, los tres consejos, porque a él lo único que le interesa es sentir cerca a Dios, ¿vale? Y aquí es como una derrota final, ¿vale? Una derrota. Esto es un lamento, la última parte. Por eso te lo pone con exclamaciones. Esto es un lamento porque reconoce uno de Luis, siendo un líder de la época, un intelectual como ningún otro, reconoce que de nada le ha servido ser un religioso, ser una de las personas más inteligentes del momento, de nada le ha servido porque no ha conseguido su objetivo. Al final naufraga, ¿vale? El navío lo tengo roto, porque realmente le está diciendo a Dios: Señor, si he cumplido todos tus mandatos, si he rechazado a los envidiosos, a los corruptos, si he rechazado los pecados de la carne, ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Vale? Hago un paréntesis. Ya tenemos el tema del resumen, sabiendo el tema es fácil, ¿vale? Puedo decir porque el autor, Fray Luis, pues nos da una serie de consejos para ser un buen cristiano, para ser una buena persona, ¿vale? Podemos decir que se refiere en concreto, alejándose de los poderosos, de los pelotas, de la gente, de los pecadores, ¿vale? Pero no logra su objetivo, que confiesa aquí, cuando dice estar buscando ese viento, y se lamenta al final por no haber conseguido precisamente lo que buscaba. Ese podría ser el resumen.
Ya tenemos la estructura externa. Y ahora, en la estructura externa, ¿cómo la completamos? Pues con la métrica latina. ¿Vale? Aquí ya la lengua, castellano está muy evolucionado, ¿no? Estamos hablando de los años 1500 finales. Ya la lengua está muy evolucionada. Además, Fray Luis fue un hombre que apostó decididamente por el castellano. Cuando todos los intelectuales de la época querían seguir escribiendo en latín, ¿cuántos años? Es que serían 1000 años que los romanos no están en la península, que Roma ha caído. 1000 años, decía Fray Luis. ¿De qué me sirve a mí escribir si lo que yo quiero es que Pilar y que Carla me entiendan? ¿Para qué le voy a hablar? ¿Para qué le voy a escribir en latín cuando ni ella, ni sus padres, ni sus abuelos, hace ya muchísimas generaciones que no saben latín? Él era uno de los pocos intelectuales que defendía escribir, transmitir sus ideas, sus enseñanzas a través del castellano. Os recuerdo una cosa, yo que soy mucho de repetir, otra vez, hasta hace 3 días y medio, o sea, hasta el siglo XIX, vuestros bisabuelos, tatarabuelos vivieron en el siglo XIX. No hace tanto, quiero decir, ¿no? Hasta el siglo XIX las clases en las universidades eran en latín, de la materia que os podáis imaginar. Clases en latín, ¿qué sentido tiene? Es una manera de los intelectuales, ¿sabes? Quitarse al vulgo, el populacho del medio. Eso no tiene sentido. Bueno, pues ya podemos hacer la métrica de la rima. El castellano, como decía, está muy evolucionado. Luego nos vamos a encontrar, como veíamos, por ejemplo, en algún romance o de cantar de gesta, que los juglares, ¿no? Cometían fallos y podíamos encontrar versos de distintas medidas, había que hacer más arreglos. Aquí no hay que hacer prácticamente ningún arreglo. De hecho, aquí es cuando diríamos que hay... ¿Cuántas estrofas puse en el examen? ¿5? Sí. Pues 5 estrofas de 5 versos. Cada una. Serían liras. ¿Por qué sé yo que es una lira? Cuanto que vea las dos primeras, A, B, A, B, B, C, D, C, D, D. Estos son liras. ¿Vale? Los únicos arreglos, ¿cuáles son? El primero te lo está marcando. Tenéis aquí una diéresis. Te está diciendo, oye, que esto da 10. Corta por aquí. El dictongo lo corta. ¿Veis? Por eso viene la diéresis ahí. Y luego, el otro arreglo, el segundo y último, está precisamente aquí. Oh, yo lo corté por ahí. U, pues te lo está marcando la par aquí. Ahí, ¿no lo ves? Ruida no se escribe con la crema, con la diéresis. No sabía que era por eso. Si no sabía que era por eso. Esto lo hemos dicho ya. Entonces pone el que huye. Da 10 más 1. Un fallo que habéis cometido algunos es que, acordaos, que siempre los profesores como si fuéramos tontos. Y algunos están diciendo, es que algunos lo son. Bueno, como tontos, no lo tenéis que dar todo un marcadito para demostrar que lo sabéis. Hay gente que yo sé que ha hecho un corte, Gaspar está mencionando una dialefa, ¿no? Una dialefa, un corte de una dialefa. Hay gente que ha hecho cortes, que ha hecho arreglos y ha puesto aquí directamente 11. Yo estoy convencido de que sé que en su fuero interno era 10 más 1. O sea, aquí, siempre que hagáis un arreglo, vosotros tenéis que poner aquí lo que da. Tú mides esta sílaba y da 10, luego tú tienes que poner 10. Pero como sabes que son ligas, ¿vale? Y que tienen que dar los versos más largos 11, pues tendrás que hacer un corte, aquí te diriges, que lo estás poniendo en bandeja, ¿vale? Vamos a suponer, Gaspar, vamos a suponer que esto en tu examen era una cagadilla de una mosca, que tú no te has dado cuenta, y haces una dialefa. ¿Está? Señala el corte con una diagonal, señala el corte, Gaspar, y pone aquí 10 más 1. ¿Vale? Así me estás diciendo, no solamente con el corte, sino que me estás diciendo que era 10 y que tú sabes mucho, que hay que hacer un arreglo y sumarle una. No pongáis directamente el resultado 11, aunque hayáis hecho el corte, ¿vale? El último, como decía, ya para terminar con la estructura externa, con la métrica de la rima, es este. Te dice U, yo, de A sin alefa.
que este marten ves, tú sos 10. Tienes que hacer un arreglo, ¿vale? Ya no hay que hacer más arreglo. ¿Cómo lo soluciono? Señalando aquí el corte, podría hacer aquí una dialefa, o podría hacer aquí una diéresis en este diptongo. Aquí sí que podría ser cualquiera de las dos cosas. Y poner aquí 10 más 1. Vamos a la estructura interna. Bueno, con la estructura interna, como ya hemos dicho, las partes en la externa, ¿vale? Pues ahora ya voy directamente, el resumen que he puesto antes, lo voy ampliando, con mucho más datos. Y voy señalando cuáles son las figuras retóricas, ¿vale? Entonces, empieza, creo que Sergio Ramos fue el que me preguntó, ¿dónde acaba? Claro, en literatura, ¿vale? Aquí está todo permitido. Pues esta exclamación terminaría aquí, ¿no? Entonces, ¿qué descansada vida? Aquí ya sabiendo lo que es la ascética, la vida descansada, alguno ponía, vale, si la vida es un objeto, ponía aquí personificación, me vale, como si la vida pudiera tener cansancio o poder descansar. Aquí se refiere no a la vida descansar, no sé, Gaspar, por ejemplo, montando en su caballo, sí, una vida placentera, sí, pero se refiere a qué vida descansar, se refiere a la vida ideal, ¿vale? En este caso, para estar cerca de Dios. Luego tenemos ahí una posible personificación y una metáfora. La del que huye del mundanal ruido. ¿Por qué no lo menciona directamente? ¿Veis que le da un rodeo? Esto sería una perífrase. Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Vale, aquí podría haber otra perífrase también, ¿vale? Los pocos sabios que en el mundo han sido, que han sido en el mundo, esto podría ser una anástrofe, un pequeño giro, un pequeño desorden, que no les turbia el pecho de los soberbios grandes del Estado, esto ni perdón, ¿vale? Ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro. Todo esto le da como la vuelta. Esto podría ser prácticamente toda la estrofa, toda la vida podría ser un hipérbato. Por parte también podríamos poner varios hipérbatos, ¿vale? Bueno, aquí algunos también me habían puesto dorado techo, techo dorado. Esto se hace muy común. En castellano también. En inglés siempre ponen en inglés el adjetivo delante, ¿verdad? Nosotros también lo ponemos habitualmente, sobre todo lo de epíteto, sobre todo la poesía, ¿no? ¿Vale? No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera. La fama puede cantar y con voz. La fama, podemos poner ahí otra, podéis participar con la figura retórica. Otra personificación, otro hipérbato, canta con voz su nombre pregonera, o sea, canta pregonando en voz alta, ¿vale? Su nombre. Ni cura, porque tenemos por ahí varios, ni, no cura, ni cura. ¿Esto qué podría ser? Paralelismo, habéis puesto mucho, ¿vale? Ni cura si encarama la lengua de sapera lo que condena la verdad sincera. Aquí habría una antítesis. Las lisonjas son mentiras, ¿vale? Están diciendo mentiras para hacerse contigo. Lo que hemos dicho antes de convencer a la abeja. Lisonjera sería antítesis, lo contrario de sincera. Y luego aquí, la verdad, supone que siempre las verdades son sinceras, ¿no? Si no serían verdades. ¿Qué sería entonces sincera? Un pleonasmo, que también me lo habéis puesto alguno. Bueno, hay más figuras, ¿no? La interrogación retórica, otra vez le da la vuelta. Si soy del vano, no señalado. O sea, si soy señalado con un dedo vacío, mentiroso, ¿vale? Con tu hipérbato. En busca de este viento ando, aquí tenéis la metáfora viento, ando desalentado, con ansia arriba, con mortal cuidado. Esto también podría ser paralelismo, ¿vale? Nuria, esto también puede ser paralelismo. El mismo verso vaya en la estructura. Y luego está hablando mucho, esta figura retórica que voy a mencionar está ahí. Vosotros habéis acercado
¿Cómo se llama cuando yo hago una descripción física de una persona? Retrato. Prosopografía. Pero él de su físico no está hablando, está hablando más bien de la parte interior, ¿verdad, Paula? Que está el hombre desalentado, que está ansioso, que está preocupado porque busca y no encuentra. ¿Cómo se llama? En clase no salió, pero está en la ficha. ¿Eh? Muy bien, Belén. Una etopeya, ¿vale? Son varios rasgos los que mencionan de su carácter, de su personalidad, ¿no? Lo podríamos mencionar etopeya en varios versos. Exclamaciones, más paralelismos, ¿vale? Monte, fuente, río, cuando se mencionan varias cosas, y ahí no veo un orden, porque un monte es grande, ni siquiera por el tamaño. Un monte es grande, una fuente más pequeña, un manantial, de donde sale el agua. El río es grande otra vez. Cuando no hay un orden, ¿cómo se llamaba esos listados de enumeración? Una enumeración. Sigue igual, ¿no? Más paralelismo, alguno me ha puesto anáfora, bueno, anáfora, ¿vale? Roto casi el navío, a vuestro alma reposo huyo de aquel que mar tempestuoso. El navío es su cuerpo, ¿vale? Su cuerpo se le ha roto en la búsqueda. Otra metáfora, más metáfora, la vida mística que él, que se creía que se lo merecía, porque orgulloso era el libre león. ¿Cómo puede ser que Santa Teresa, que San Juan lo ven y yo no? ¿Vale? Luego hay por ahí una persona que supo ver una literación. Si lo explicáis, yo le doy sentido, la valoro, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Carmen quizás? ¿Quién encontró una literación en la lengua lisonjera? Carmen, ¿no? La literación es repetir una letra, un sonido, siempre buscando un efecto, ¿vale? En una película puedo hacer diablura y más en el siglo XXI, con efectos especiales. O habéis visto en el teatro si se quitaran todos los telones de fondo y eso, los teatros antiguos, lo vamos a ver en Almagro. Había un montón de gente con carracas de madera, con vasos golpeando como si fueran los cascos de los caballos, con piezas metálicas haciendo truenos, rayos, ¿vale? Eso también se puede hacer en un poema. Ahí es lo que tú crees que se repite. La L, ¿no? La lengua lisonjera, Mira, la lengua, y tengo que estar moviendo la lengua para la L. Puede ser una literación, si me la aplicas, si me la aplicaste, yo te lo digo. ¿Vale? Y poco más. Bueno, muchas gracias.